A un amigo mío, él no sufre el amigo, sino el amigo de mi amigo. Mi amigo hermano Joel Gándara me va a estar escuchando por ahí, ¿verdad? Hermanos, gracias por su amistad, hermanos del hermano Joel. Gracias porque podemos apoyarnos de esta manera y lo hacemos con mucho gusto. La distancia, hermanos, no tiene que ver nada. La misma distancia de aquí a allá que de allá a aquí. Lo importante es que podemos estar con ustedes, saludarles, hermanos, saludarlos, hermanos, y saber que la obra va adelante. Agradezco al pastor Joel Gándara por su invitación y poder gozarme con ustedes el día de hoy. Lo que sí puedo ver, hermanos, es que cuando el pastor sale, las ovejas faltan. Eso es en cualquier iglesia, ¿verdad? Sale de vacaciones, sale viaje misionero y la iglesia se ausenta. Aquí y en Roma, ahí en Dijo, ¿verdad? Ánimo, hermanos, les invito a que sigan adelante. Nosotros servimos a Dios, no al hombre. Amén. A Dios, no al hombre. Así es que les animo a que sigan adelante. Vamos a subirlas, por favor, al libro de segunda carta a Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Gracias, hermano. Segunda de Timoteo. Capítulo 2 de segunda carta a Timoteo. Hermanos, Pablo está escribiendo desde la cárcel de Roma a Timoteo, que lo consideraba como su hijo amado, su hijo en aquellos días, antes de que Pablo partiera con el Señor en mano de Nerón. Bueno, da las últimas instrucciones, los últimos consejos al joven Timoteo. Y hermanos, en el capítulo 2, del verso 11 al verso 13, yo encuentro 4 expresiones de la fidelidad de Dios. 4 expresiones. ¿Cómo es que Dios expresa su fidelidad a favor de nosotros? Amén. Dice el salmista que la fidelidad de Dios nos rodea cada día. Y agradezco a Dios porque Él es fiel. Amén. Dios es fiel. Capítulo 2, verso 11, solamente dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Palabra fiel es esta. Hermanos, no son palabras de Pablo. Son palabras inspiradas por Dios. Es la voz de Dios. Es la palabra de Dios. Amén. Y en estos versículos Dios nos expresa su gran fidelidad hacia cada uno de nosotros. Oremos. Damos gracias, Padre eterno, por la bendición que nos permite en esta tarde congregarnos en su nombre, poder cantar, Padre celestial, poder participar de las ofrendas, leer su palabra y lo más importante, poder escuchar su palabra el día de hoy. Rogamos, Dios mío, que a través de este mensaje nos anime, Señor, a seguir adelante, Señor. Dios su bendición, su dirección, su ayuda en Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, tomen asiento. Dice, hermanos, el versículo 11, palabra fiel es esta. Palabra fiel, palabra veraz, palabra verdadera, algo que se va a cumplir o que va a suceder, que Dios lo ha dicho. Palabra fiel es esta porque Dios lo está diciendo. Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Dios ha expresado en estos versículos su fidelidad, es que así será. Es que así es. No dudamos en nada de lo que es la bella palabra de Dios. Y agradecemos nuevamente, hermanos, la fidelidad de Dios hacia cada uno de nosotros. Su amor, su gracia, su misericordia y fidelidad nos rodea cada día a nuestra vida cristiana. Ninguno de nosotros que estamos aquí somos merecedores, hermanos, del amor de Dios. Tampoco de su misericordia, mucho menos de su gracia, y gracias a su fidelidad. Dice, hermanos, nuestro texto, palabra fiel es esta. Y empieza el apóstol Pablo a declarar las 4 expresiones de la fidelidad de Dios. Ahora, antes de ir a nuestro texto, veía, hermanos, al principio comentaba cómo es que Pablo, estando desde la cárcel, da a conocer al joven Timoteo a un Dios fiel.
Alguien diría lo siguiente: bueno, ¿por qué si tu Dios es amoroso, es misericordioso, es lleno de gracia, es fiel, por qué tiene que estar Pablo en la cárcel? ¿Por qué Pablo tiene que sufrir la muerte? Y quizás muchas preguntas se haría un cristiano, podemos decir, inmaduro. Un cristiano que no comprende la realidad de la palabra de Dios. Pero dentro de todo podemos ver que Dios es soberano y Dios tiene control de todas las cosas. Y aún desde la cárcel donde Pablo está, Pablo expresa la fidelidad. Timoteo, mira, yo ya voy a partir. Pero quiero que recuerdes, Timoteo, en tu carrera que vas a empezar o que has empezado a un Dios fiel. Si Dios te lo ha dicho, si Dios te lo ha declarado, así va a suceder. Se va a cumplir porque es palabra de nuestro Dios. Hay mensajes, hermanos, que escuchamos a través de la vida cristiana, mensajes que nos desafían, mensajes que nos hacen meditar. Pero también hay mensajes de ánimo que escuchamos dentro de la vida cristiana. Escuchamos enseñanzas en la escuela dominical, que todo esto contribuye a la edificación del cristiano cada día. Pero cuando yo escucho un mensaje del amor de Dios, de la misericordia o de la gracia o fidelidad de Dios, me anima a mí. Esto me alienta a mí el seguir sirviendo a mi Dios, el seguir esforzándome en la vida cristiana. Y hermanos, cada vez que usted escuche un mensaje de el amor de Dios, de su fidelidad, de su misericordia o su gracia, que este mensaje sea esa energía para poder seguir sirviendo a nuestro Dios. La primer cosa que resalta Pablo a Timoteo, hablando de la fidelidad de Dios, dice: si somos muertos con Él, que dice, también viviremos con Él. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Hay dos explicaciones que podemos notar de este texto. Si nosotros somos muertos al pecado, viviremos con Cristo. Si morimos creyendo en Cristo, viviremos con Él. Amén. ¿Cierto esto? Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si somos muertos al pecado, viviremos con Él. Vayamos a Romanos capítulo 6. No pierdas 2 de Timoteo. Romanos capítulo 6. Por favor. Romanos capítulo 6, estamos viendo la expresión de Pablo en cuanto a la fidelidad de Dios. Palabra fiel es esta, dice el texto: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si somos muertos al pecado, viviremos con Él. Romanos capítulo 6, verso 11. Bueno, versos 6 y 7, y luego el 11. ¿Lo tenemos? Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, ¿qué cosa? Sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ¿qué dice? Ha sido justificado del pecado. El que ha muerto al pecado ha sido justificado, dice la palabra de Dios. Verso 11. Así también vosotros, considerados muertos, ¿a qué? Al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, hermanos, Pablo, hablando ahora a la iglesia de Roma: así también vosotros, considerados muertos al pecado. Desde que nosotros, hermanos, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros hemos dado muerte al pecado. Escuchen lo siguiente. Escuche, pero nosotros vivimos para Cristo y en Cristo. Entonces se cumple lo que dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si somos muertos al pecado, viviremos con Él. Toda aquella persona que ha muerto, que ha crucificado, que ha dejado el viejo hombre, tiene la bendición de vivir en Cristo.
Escuche, no tendremos vida eterna, tenemos vida eterna. Amén. Es la gran diferencia. No tendremos, tenemos vida eterna. Si somos muertos con Él, dice, también viviremos con Él. Palabra fiel es esta. Amén. Pero también, hermanos, está el otro concepto. Si morimos creyendo en Cristo, también viviremos con Él. ¿Quién cree esto? Miren, vayamos ahora a 1 Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Miren lo que dice la palabra de Dios, el capítulo 15 de primera carta a los Corintios. Dice el versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Y qué dice? Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos, ¿qué dice? Transformados. Hermanos, todo cristiano que ha muerto en Cristo vive en Él. Dice el texto, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y todos aquellos que se nos han adelantado, hermanos, ellos viven en Cristo. Amén. Ellos viven en Cristo, así como también nosotros un día que dejemos este cuerpo y Cristo viene, Él nos levantará con un cuerpo transformado para honra y gloria de Él. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén. La segunda expresión de la fidelidad de Dios, versículo número, ahí mismo regresemos a la carta a Timoteo. Segundo de Timoteo, ahora dice el versículo número 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos, dice, también reinaremos con Él. Ahora, hermanos, a veces se piensa que la vida cristiana es un sufrimiento. No te hagas cristiano porque vas a sufrir. Tu vida va a ser miserable si te haces cristiano, porque es de sufrir, de angustias, tribulaciones, y tienen un concepto equivocado. Hermanos, cuando uno acepta a Jesucristo, es la mejor decisión que uno ha tomado. Es cierto, Jesucristo advirtió que iba a haber problemas, que iba a haber adversidades. Cristo lo dijo, hermanos, y lo advirtió. Es algo que nosotros no ignoramos. Pero dice nuestro texto, palabra fiel es esta: si sufrimos, también reinaremos con Él. Ahora, no tenemos nosotros yo tengo que sufrir para poder reinar. Escuchen lo siguiente. Hemos estado con el pastor Gándara allá con el hermano Pedro López, lugares difíciles, donde realmente, hermanos, el predicar la palabra de Dios en aquellos lugares se sufre. Aquí no, hermanos. Aquí podemos ir a testificar al metro, al hospital civil, al de zona, a la Alameda, a Morelos, y no pasa nada. No pasa nada. Aquí en Nuevo León, hermanos, todavía no hemos alcanzado el grado del sufrimiento a causa de Cristo. ¿O sí? Uno de ustedes ha padecido, le han querido cortar la cabeza, le han querido mochar una mano, le han querido cortar la lengua por predicar de Cristo. ¿Habrá alguien? Quizás me estoy equivocando. No, hermanos, hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Recuerdo, fuimos a predicar lo más que he pasado a Jicotenca, Tamaulipas, ya hace algunos años, y fuimos, varios pastores y hermanos. Un hombre sacó un machete cañero, grandote, y nos dice: no se van de aquí, me lo voy a echar. Y los dos estoy jugando, y nos corrió a mi otro pastor, pero ha sido lo más que hemos pasado. No puedo decir que me lo puso en el cuello, no puedo decir no es cierto esto. Pero lo que estoy diciendo, que hay lugares donde realmente así se sufre por compartir la palabra de Dios. Dice, hermanos, si sufrimos también reinaremos con Él. Palabra fiel es esta: el sufrimiento por Cristo, por la causa de la justicia, trae recompensa, hermanos. Escuchen lo siguiente:
El sufrimiento por causa de Cristo, por la justicia divina, trae recompensa. A Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Palabra fiel es esta: si sufrimos, también reinaremos con él. Dice el versículo número 9 y 10. Apocalipsis 2, 9 y 10. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pues eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué cosa? La recompensa, la corona de vida. El diablo va a echar, el diablo va a meter en tribulación, va a permitir sufrimiento, angustia. Pero sé fiel hasta la muerte. Dice Jesucristo a la iglesia de Esmirna, sé fiel. Hermanos, es que el sufrimiento por Dios trae recompensa, hermanos. Sin duda, puedo yo ver la recompensa que Dios le dio a Esteban. Usted recuerda, hermanos, ahí en el libro de Hechos, capítulo 7, solamente quiero que me escuche, capítulo 7, cuando Esteban está predicando a los judíos. Dice que la predicación de Esteban hacía que los oídos de los judíos se molestaran y crujían sus dientes en contra de Esteban en aquel momento. Y dice, hermanos, que Esteban vio el cielo abierto y la gloria de Jesús. Pero dice la Biblia que a Esteban lo apedrearon y lo mataron en ese momento. Pero qué gran recompensa tuvo Esteban antes de ser martirizado por causa de Cristo, el poder ver la gloria de Dios mismo. Qué bendición, qué recompensa tuvo Esteban en aquellos días, hermanos. Y puedo yo hablar, hermanos, estamos enseñando en la escuela dominical, en nuestra iglesia, la vida de los 12 apóstoles. La vida de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Andrés, de Felipe y de todos ellos. Y todos ellos menos Judas Iscariote dieron su vida por causa del Señor Jesucristo. Esta semana que daba la vida de Jacobo, hermanos, el hermano de Juan, del apóstol Juan. Él fue muerto crucificado en X y lo pusieron en 2 días ahí. Y dice que mientras que él moría, la gente se acercaba por morbo, por curiosidad, y él decía, busquen a Dios, acérquense a Dios, crean en Jesús. Aún estando en tal condición, Jacobo estaba compartiendo el evangelio de la palabra de Dios. Hermanos, si sufrimos, también reinaremos con él. Es palabra de Dios. Encuentro en Hechos capítulo 14 cuando Pablo llega a Listra, dice la Biblia. Dice que fue apedreado, lo sacaron, casi muerto, arrastrando de ese lugar. Dice que Pablo sale, se sacude y sigue. Después en 2 de Corintios da testimonio, capítulo 12, donde dice, conozco a un hombre, no sé si en vida o muerto, no lo sé. Dice, subió al tercer cielo y escuchó palabras hermosas que al hombre no le es permitido escuchar. Oh, la recompensa que tuvo el apóstol Pablo en ese momento. El poder ver la gloria, el poder escuchar cosas hermosísimas que tú y yo escucharemos y veremos cuando lleguemos a la presencia de nuestro Dios. Amén, hermanos. Dice, hermanos, palabra fiel es esta: si sufrimos, también reinaremos con él. Es palabra de Dios. Es algo veraz, algo que ha dicho, algo que se va a cumplir. Vemos entonces la primera expresión de la fidelidad de Dios. Dice, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Lo dice el verso número siguiente, volviendo al libro de Timoteo, 2 de Timoteo, dice la segunda parte, si le negáramos, él también nos negará. Hermanos, esto es una realidad. Esto, lo que Cristo está diciendo, es algo veraz, es algo fiel. Dice Pablo, hermanos, si le negáramos, él también nos negará.
La palabra de Dios dice que el que no cree en Cristo, ¿qué cosa? Ya es condenado. La persona se condena por sí misma, nadie la condena. ¿Cierto esto? La persona que llegue al cielo creyendo que obtuvo la salvación, y lo dice el libro de Mateo: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, cantamos y testificamos, pero Cristo dirá: nunca os conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Cuánta gente, hermano, hay que niega abiertamente el día de hoy el sacrificio del Señor Jesucristo? ¿Cuánta gente rechaza lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Cuánta gente niega realmente la existencia de nuestro Dios, su poder, hermanos? Hay tanta gente. Pero Dios dice: está bien, palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Si nosotros le negamos, Él también nos negará. Apártate de mí, hacedor de maldad. Horrenda cosa, ¿qué cosa? Es caer, ¿dónde? En manos del Dios vivo. Horrenda cosa, tremenda cosa. Por eso cuando dice Apocalipsis 20, en el trono blanco, que los libros fueron abiertos, y hermanos, dice que el mar y todo, hermanos, a la expectativa. Y toda aquella gente que estará en el trono blanco será juzgada y lanzada al lago de fuego. Y muchos darán sus excusas, muchos darán tantas cosas, y Cristo dirá: apártate de mí, hacedor de maldad. Vayamos por favor a Evangelio San Mateo. Evangelio San Mateo. Mateo, capítulo 10 del Evangelio San Mateo. Mateo, capítulo 10. ¿Tenemos? Mateo capítulo 10 y el verso número 33. Miren lo que dice la Biblia. Mateo 10, 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré, ¿qué dice? Delante de mi Padre que está en los cielos. Vayamos por favor ahí mismo a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8 y el verso número 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Palabra fiel es esta. Si le negáremos, Él también nos negará. Toda persona que niegue en vida a Cristo, que rechace su sacrificio y llegara a morir, nuestro Dios también le rechazará. Palabra fiel es esta. Amén. La cuarta expresión, hermanos, lo encontramos en el último versículo del capítulo 2, donde estamos, de Timoteo. Segundo de Timoteo 2 y el verso 13. Estamos viendo las expresiones de la fidelidad de Dios. Y esto, hermanos, nos anima, pero también nos compromete. Dice la Biblia: si fuéramos infieles, ¿qué cosa? Él permanece fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Palabra fiel es esta. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Si nosotros le fallamos, como le falló Pedro en aquellos días, negándole, rechazándole, maldiciendo, hermanos, Dios permaneció fiel. Dice la Biblia en Lucas que Cristo vio de lejos a Pedro y lo vio con amor, con compasión, con misericordia. No le recriminó nada, hermanos. Esto es la fidelidad de Dios para aquellos que fallamos. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si nos apartamos, hermanos, hermanos, Dios es fiel con nosotros. Dios es fiel. Si tropezamos, Dios es fiel con nosotros. Si dudamos como Tomás, Dios es fiel con nosotros. Si pecamos como David, Dios es fiel con nosotros. Amén. Escucha lo siguiente:
palabra fiel es esta: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel porque Él es Dios. Porque Él no puede, dice el texto, negarse a sí mismo. Amén. Qué bendición tenemos nosotros los cristianos. Pero muchos de nosotros abusamos de la gracia de Dios. Abusamos de su misericordia, de su amor y fidelidad, hermanos. Acabo Dios me perdona. Y decimos frases como estas: sí, hermanos, si fuéramos infieles, mi Dios permanece fiel. Me llama la atención en la vida del pueblo de Israel, hermanos, allá en el libro de Números. Dice que el pueblo judío en el capítulo número 18, 19, había pecado, capítulo 20, había pecado, hermanos, en aquellos días. Se había rebelado con nuestro Dios, habían negado a Dios, y Dios le dijo a Moisés: levanta una serpiente de bronce para que la vea, sea salvo, y todo esto. Luego más adelantito, capítulo 22, 23, hermanos, Balaam manda a llamar a Balaam para que maldiga al pueblo. Miren la fidelidad de Dios. ¿Por qué vas a maldecir a un pueblo justo, a un pueblo bueno, a un pueblo santo? Dice Dios, a Dios expresándose al pueblo judío. ¿Por qué lo vas a maldecir? No, espérame. Este pueblo es separado, es consagrado, y Dios empieza a expresar maravillas del pueblo judío. Esto es nuestro Dios, hermanos. Amén. Este es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios permanece fiel a pesar de nuestra condición, hermanos. Y agradezcamos a Dios porque Él es fiel. Amén. Agradezcamos a Dios. Vemos entonces nosotros las expresiones de la fidelidad de Dios. Dice el texto: Él no puede negarse a sí mismo porque Él es Dios sobre todas las cosas. Amén. Él es Dios. Dice Dios: yo expreso mi fidelidad diciendo: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Oh, Timoteo, recuerda. Mira, Timoteo, vas a empezar tu servicio a Dios, o lo has empezado, pero recuerda siempre la fidelidad de tu Dios. Recuerda siempre, proclama siempre la fidelidad de tu Dios. Y hermanos, yo les animo en esta hora, Iglesia Bautista Jerusalén, les animo y les aliento el día de hoy. Recuerden ustedes la fidelidad de Dios. Cuando usted, hermano o hermana, no tenga ganas de leer la Biblia, cuando el diablo le dé sueño para no orar, cuando no tenga deseos de venir a la iglesia, recuerde la fidelidad de Dios. Si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Recuerde las promesas divinas que tenemos de la palabra de Dios. Este mensaje nos ayude, nos aliente, nos anime el seguir buscando y adorando al único Dios verdadero. Palabra fiel es esta. Amén. Palabra fiel es esta, dijo Pablo a Timoteo, y porque es palabra de Dios. En piernas, por favor. Quiero que cerremos los ojos en actitud de oración, por favor. ¿Cuántos de nosotros presentes hemos contemplado la fidelidad de Dios? Usted puede decir amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos decir gracias a Dios porque usted es fiel? Oh Dios, hoy le fallé, porque le fallamos. Hoy pequé ante usted, pero yo tengo un abogado, Jesucristo el justo. Hermano, hermana, es tiempo de dar gracias. Un mensaje que nos aliente y nos anime al servicio a Dios. Pero es un momento de agradecer a Dios por su fidelidad. Porque si somos infieles, si le hemos fallado, Él permanece fiel. ¿Por qué no, hermano, hermana?
En esta hora tomar un tiempo de oración a nuestro Dios. Doblar nuestras rodillas, humillar nuestro corazón, diciendo gracias Dios por tu fidelidad. Gracias Dios por tu amor hacia mi vida, por tu misericordia. No soy merecedor, Padre Celestial. Usted conoce mi vida. Usted conoce mis debilidades y flaquezas. Pero aquí estoy ante usted, Señor. Aquí estoy humillado ante usted. Con un corazón constricto y humillado. En esta noche, hermano, o amigo, perdón, usted que está en esta hora, no sé si usted está seguro de que cuando muera va al cielo. ¿Estará usted 100% seguro de que cuando Dios lo llame irá a su presencia? Si no, yo le invito en esta hora a que medite en el amor que Dios tiene para con usted a través del Señor Jesucristo. Hermanos, orando. ¿Querrá usted agradecer la fidelidad de Dios? Hágalo, si Dios lo ha puesto en su corazón. Doy gracias, Padre bendito, en estos momentos por la bendición de su palabra. Palabra fiel es esta, no la del pastor Medina, no la del apóstol Pablo, sino la palabra suya, Padre, inspirada, dada en aquel momento, Señor. No son palabras humanas, son palabras divinas, Señor, que nos alientan y nos animan, Padre Celestial, el ver manifestada su fidelidad hacia cada uno de nosotros, Padre. Agradezco, Señor, tener un Dios tan fiel hacia mi vida, Padre, que, Señor, le he fallado. Señor, he cometido pecado, pero, Señor, en usted encontramos perdón. En usted encontramos una oportunidad más, Padre Celestial. En usted encontramos la bendición de mejorar nuestros caminos, Señor, nuestro andar. Pido, Padre, que bendiga a mis hermanos que han doblado rodillas, que han humillado sus corazones delante de usted en estos momentos, Padre bendito. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por su palabra predicada en Jesucristo. Lo agradezco y lo pido. Amén. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Vamos a terminar este culto con un himno como de costumbre, hermanos, así como estamos por su día. Vamos a cantar de la fidelidad de nuestro Dios por tu fidelidad. Amén.
día domingo, a las 10 de la mañana, estará con nosotros el hermano Enrique Saavedra para predicar. Dios bendiga, hermanos.